Bien, vamos a iniciar la clase. Bienvenido a su clase, en este caso, la clase de Shulchan Aruch. En este caso, la clase anterior hablamos con respecto a la continuación de la halajá y también eh, parte de historia. El día de hoy vamos a hablar con respecto a la biografía del gran Marán Yosef Karo. Entonces, es bien importante, como he dicho, la historia nos ayuda a ver por qué surgen cada una de las circunstancias y las situaciones en las que ha vivido el pueblo de Israel y por qué hoy por hoy, Baruch Hashem, a través de estos grandes jajamim que han mantenido la Torá oral de tradición, en este caso, eh, Ledor Bador, o sea, de generación en generación, se ha mantenido esta tradición de la Torah Sheval Peh, o la Torah oral. Hoy vamos a hablar con respecto a la biografía de Rabino o Rabí Yosef Karo. Más de alguno ha de saber que el Rabino Yosef Karo, él es sefardí, su tradición, o sea, su nagim es sefardí. Entonces, por ende, si sabemos que es sefardí, proviene de las áreas de que es de España, Portugal, Marruecos, todo esto. Pero él estuvo en España. ¿Qué quiere decir esto? Él nació en España en el año 1488 y tenía 4 años en este caso en el momento de la expulsión de los judíos de este país. Vamos a dar un poco de historia resumida, porque no puedo extenderme mucho en esto, pero vamos a ver por qué fue que fue la expulsión de los judíos en España. Bueno, en primera, los judíos fueron expulsados de España en el año 1492. Este fue con el edicto que fue emitido por los reyes católicos de esa época. En este caso fue por la reina Isabel primera de Castilla y por el rey Fernando II de Aragón. Estos reyes fueron tan influenciados y por supuesto ellos estaban con su religión que quería que la religión siempre sea, es más que todo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos crearon en este caso la Inquisición, en la Inquisición, y una de las más fuertes de las Inquisiciones fue la Inquisición española. En este caso que fue establecida 14 años antes de la coronación o la coronación del reino de Castilla y 9 años antes de la coronación en este caso, el rey de Aragón. Ahora bien, muchas circunstancias difíciles pasaron para los judíos sefardíes. En este caso, los obligaban a convertirse a una religión que no era la propia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica Apostólica Romana venían y decían, no, usted no puede trabajar aquí si usted no es cristiano, o si usted no se convierte al judaísmo, perdón, si usted no se convierte al cristianismo, perdón, si usted no se convierte al cristianismo, usted no puede hacer negocios. Y así fue poco a poco cerrando las puertas al judío que vivía en este caso en aquella época se llamaba antes Al-Ándalus también, que hoy por hoy sabemos que es Sefarad. Nosotros lo conocemos la península ibérica como Sefarad. Por ende, todas estas circunstancias que llevaron al judío. ¿Tienen audio? ¿Me escuchan? Nosotros sí te escuchamos bien. Yo creo Ok. que es Ana. Ana, si quiere, o entrar y volver a salir, a ver si eso le ayuda. Sí, escuchamos bien nosotros también, Ra. Ok, perfecto. Sí, porque veo que me están haciendo preguntas y que, ok.
Bueno, entonces, en este orden de ideas, sabemos que la expulsión de los judíos fue, es más, hubieron hasta, hay películas, usted puede investigar en Netflix, hay varias películas que dan un poco de referencia a esa situación tan caótica que vivieron nuestros ancestros en España. Entonces, ¿qué sucedió? Fue la expulsión, de una vez fue este edicto, donde fueron la expulsión de los judíos. Ahora, muchos de estos judíos, al ver que fueron expulsados de España, fueron al reino de Navarra. Pero conforme el tiempo también el reino de Navarra empezó por las presiones de la Inquisición, porque ellos, en este caso, óigase bien lo que decían, la Santa Inquisición. No había nada de santidad en esta orden de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya que lo que hacían ellos era perseguir a los judíos y prácticamente también asesinarlos. Los asesinaban solo por el simple hecho de ser judíos. Ya que en este caso, cuando ellos hacían esto, habían veces cosas tan que uno no puede creerlas, porque lo hacían en nombre de su Dios, ¿sí? Algo inverosímil, pero se ve hasta hoy fecha que hasta ciertas personas se hacen estallar en nombre de un Dios que no es, ¿verdad? Cada quien con lo suyo, pero no podemos seguir en un fanatismo, una religión, cuando atacas y matas a personas. Eso no puede existir. Hoy por hoy eso lo vemos, hoy lo hemos visto el 7 de noviembre, lo que sucedió lamentablemente allá en Israel. Hasta hoy fecha la repercusión de esto ha salido una guerra campal que hoy por hoy pues nadie quiere, pero bueno, tiene que ser. Ahora, ¿qué sucede? Que después de esto, la Iglesia Católica Apostólica Romana vinieron, pusieron la Inquisición española y empezaron a perseguir a todos los judíos, a todos los judíos, por donde sea. Entonces, los únicos lugares donde no tenía preeminencia, en este caso la Inquisición, eran ciertos lugares, podríamos decir, con preeminencia o fuerza, ya sea musulmana, ¿verdad? Y en ciertos lugares donde no alcanzaba sus tentáculos esta organización, podríamos decir, que es una organización completamente atroz para la historia no solo de la humanidad, sino del judaísmo. Ahora, ¿qué sucede con Rabí Yosef Karo? Como mencioné, él nació en el año 1488 y fue en ese momento casi la expulsión de los judíos. Ahora, después de numerosos sufrimientos y peripecias que sufrió su familia, llegó a Turquía y se instaló en este caso en Edirne, lo que hoy se conoce como Andrianópolis. Ahora bien, después de este tiempo, desde muy joven, cobró una fama tan grande por su sabiduría y su peculiar inteligencia que Rabí Yosef Karo poseía. Con el tiempo fue nombrado Rosh Yeshiva en Edirne. En el año 1539 emigró a Eretz Israel y se radicó a lo que hoy se conoce como Safed, pero en hebreo es Tzfat, que sabemos que la mayoría que estudia Kabbalah, Tzfat es la cuna de grandes Mekubalim, grandes cabalistas, donde él asistió a un gran centro de Kabbalah en aquella época. Fue en nada más y nada menos colega, óigase bien, del gran cabalista Rabbi Isaac Luria, conocido como Ari Kadosh o como el Arizal, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar un poco del Arizal, ¿ok? Luego de eso, también fue compañero, podríamos decir, o fue en este colega de Rabino Shlomo Alkabetz,
que Rabino Shlomo Alkabetz fue el autor del poema Lejadoti, que hoy por hoy cantamos en nuestras mesas de Shabbat, cada Shabbat, y que él fue un gran cabalista en su época. Él mismo se volvió un gran erudito, o sea, Rabbi Yosef Karo se volvió un gran erudito de la Kabbalah, en este caso de la mística judía. Hay un libro que él escribió que se llama, si no me equivoco, El Ángel de los Rectos, algo así. Y habla temas sobre Kabbalah. Luego, Rabbi Yosef Karo fue designado entre los grandes de su generación como los que recibieron una smijá especial de la autoridad rabínica principal de Eretz Israel. Rabbi Jacob Birab, con el objetivo de renovar en este caso, o sea, él recibió esta smijá de Rabbi Jacob Birab, con el objetivo de renovar el Sanedrín. ¿Quién se recuerda qué es el Sanedrín? Vamos a ver si pusieron atención en clases. ¿De cuántos rabinos estaba conformado? Son nuestros Como jueces. esta corte rabínica, De una corte rabínica. por 70 rabinos, 70 y algo, o 72, 71. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿72, 73? No, 71 rabinos. ¿Ok? Ese era el objetivo. Pero ¿qué sucedió? No se pudo realizar este proyecto de restablecer el Sanedrín. Ahora, a la edad de 34 años, emprendió la ejecución de su obra, el Bet Yosef. Esto ya lo he mencionado varias veces en clase. Y es donde nosotros, la mayoría de los sefardíes, nos inclinamos a lo que está escrito en esta obra tan magistral de Rabbi Yosef Karo. Y siempre lo van a escuchar en la yeshivot. Si usted va a ir un día, usted va a ir a la yeshiva y va a aprender, va a hablar, a escuchar del Bet Yosef. El Bet Yosef menciona, y así sucesivamente. Ahora, esta obra del Bet Yosef explica el código de Baal HaTurim, y el cual, con excepcional magistral, una forma magistral, él explica cada ley, en este caso, fue analizada desde sus fuentes. O sea, él tomó cada halajá, cada punto de la halajá, y lo trajo con su fuente del Talmud, a través de las explicaciones de los Geonim y las opiniones de los diferentes poskim, de grandes poskim de ese momento. Hasta la decisión final, hasta cómo quedaba la halajá. Esto lo mencionamos parte de la historia. Estudiamos anteriormente. Ahora, esta formidable manera, tarea de completar en este caso su obra magistral, el Bet Yosef, fue acabada 32 años después en Safat. O sea, él empezó a los 34 años y lo acabó 32 años después. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía 66 años cuando terminó su obra magistral, el Bet Yosef. ¿Ok? O sea, nunca es tarde para escribir un libro. Aquellos que están inspirados por querer escribir, hacer un libro, hágalo, porque eso es algo muy bueno, muy lindo que podemos emplear, y mucho más si es algo de halajá. Cindy, por favor. Abra micrófono. No, yo estaba poniendo las manitos como aplaudiendo. Sí, yo también. Ok. Al mismo tiempo que trataba el libro del Bet Yosef, en este caso que estaba terminando, estaba trabajando en este caso el libro del Bet Yosef, el Rabbi Yosef Karo, él preparaba otro libro llamado Kesef Mishneh, el cual explica cada ley
del código de la Mishneh Torah con respecto a lo del Rambam. Según, en este caso, su fuente, en el Talmud, la Tosefta, que hemos mencionado que la Tosefta, y los Midrashim. Imagínense cómo ha sido estudiar con el rabino Yosef Karo, ¿no? Ha sido hermoso, desde que te ponía. Si Johanan Levi les pone de vuelta y me imagínense el rabino Yosef Karo se pone de crazy. Ahora, el rabí Yosef Karo en su obra Bet Yosef realizó lo que ningún otro jajam logró hacer desde que la ley fue dada en el monte Sinai. O sea, unir el judaísmo en un código de leyes aceptables para todo el mundo. Efectivamente, hasta entonces, gran número de leyes eran fuente de interpretaciones divergentes según los poskim. Y como el exilio había dispersado al pueblo, el Beit Din de cada comunidad se atenía al poset que parecía más cercano a su idea. Resulta bien que una diversidad en la práctica que en cierto modo, perjudicaba la unidad del judaísmo y de su ley. Gracias, en este caso, a esta magistral obra y a su ardua tarea en el análisis de cada regla, en este caso, y de cada opinión de cada los posek, Rabí Yosef Karo supo alcanzar, en este caso, una decisión definitiva basada sobre la mayoría, y en particular sobre las opiniones de la mayoría de los tres grandes poskim de la historia de Israel, que ha sido, en este caso, pilares de la ley. Y vamos a mencionar unos. En este caso son los tres. Primero el Rambam, el segundo el Rib y el Rosh, que ya en la clase anterior, para aquellos que están por primera vez viendo este video, la clase anterior hablamos sobre estos rabinos. Bienvenido, clase. Ahora dice, la continuación lógica de la obra gigantesca del Bet Yosef era extraer de ella todas las decisiones y presentarlas en forma de un código de leyes. Esta fue la nueva obra que Rabí Yosef Karo realizó en su famoso libro que hoy estamos estudiando en este momento, llamado el Shulchan Aruch, que textualmente traducido sería la mesa puesta, o algunos le dicen la mesa servida, donde las reglas de la vida judía están expuestas por categorías. Y ya hablamos de esto, ya que siguió la misma repartición en la repartición de los temas en lo cual había sido establecida en el Arba Turim. Ahora, Rabí Yosef Karo vivió en Safed hasta el final de sus días a la edad de 87 años. Su noble alma y preciosa abandonó su cuerpo débil y abatido. Para aquellos que quieran visitar la tumba cuando vayan a Israel, a Eretz Israel, visiten la tumba de este gran Marán de Rabí Yosef Karo. Está en Tzfat. Ahora, del mismo modo que Rabí Yehudá Hanasí, que fue el autor de la Mishnah, fue llamado simplemente Rabí. También es conocido Rabí Yosef Karo y mereció ser llamado en este caso por toda su obra y su trabajo, el Marán, nuestro maestro. Y algunos le llaman también, y en este caso se utiliza mucho cuando se estudia el Shulchan Aruch, le menciono en este caso el Mejaber. El Mejaber quiere decir el autor por excelencia. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a la biografía de Rabí Yosef Karo, estudiantes? No. Hoy no miro manitas levantadas. Ok. Vamos en este instante a
la importancia de la práctica de los preceptos. ¿Por qué es importante? ¿Alguien me puede decir por qué es importante? Abran micrófonos. ¿Por qué es importante hacer la práctica de los preceptos? ¿La práctica de qué? De los preceptos, de los mitzvot. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer la mitzvah? O un mitzvot, los mitzvot en plural. ¿Por Tiene qué? muchas repercusiones en lo personal. Yo primero establece cómo podemos relacionarlo con Hashem, que es creo que la base más importante. Y como por producto, pues trae mucha bendición, o sea, te ayuda a guiarte en este mundo y saber cómo hacer tikkun de tikkun en este mundo. Y la verdad son muchos beneficios, ¿no? Cada mismo trae una consecuencia eh, que es bendición, ¿no? Dice el Pirkei Avot, quien hace una mitzvah trae aparejada una mitzvah con ella. O sea, quien hace una mitzvah, viene otra mitzvah a la parte. Ahora, quien hace una verá, viene otra verá a la par de ella. Un pecado, va a la par un pecado. Entonces, vamos a desarrollar por qué. ¿Por qué es importante llevar a la práctica los mitzvot? ¿Ok? Si es verdad que aspira a la persona principalmente a interiorizar los preceptos y asociar su corazón en su práctica, un valor primordial es, sin embargo, atribuido al acto puro en sí. Podemos exponer 3 razones fundamentales del por cual es la importancia de llevar a cabo la práctica de los preceptos. Primero, el dominio del mundo material. Vamos a entender esto, dominio del mundo material, el cual estamos sometidos constantemente. Sabemos, este mundo es materialista, muchas situaciones en las cuales nosotros, lo material, perseguimos lo material, queremos lo material y queremos sucesivamente hacer. What you find? Okay. Y por ende, esto, quiera o no, influye en nuestro comportamiento y sobre nuestro estado de nuestra alma. Hoy por hoy, querido estudiante, somos influenciados de alguna otra manera por las redes sociales, por televisión, por situaciones del trabajo, y así vamos a ser muy influenciados por cuestiones de la casa, que tengo que pagar esto, o sea, todas estas cosas son materiales y de alguna otra manera repercuten dentro de nuestra. En este caso, el gesto exterior despierta el gesto interior. ¿Qué quiere decir? Por consiguiente, depende de nosotros poner en acción el factor físico que está bajo nuestro control, para adquirir el sentimiento que es más difícil de suscitar. El acto exterior realizado con diligencia despierta el mensaje o el empuje interior. Un empuje que dice, vamos a hacer esto. Ahora bien, el hombre se impresiona de sus propios actos. Y esto lo sabemos. ¿Quién nos impresiona? Mira, logré esta circunstancia y yo creí que no lo iba a hacer. Y su corazón y su espíritu se atan a él. Por lo cual, la perseverancia escrupulosa en la costumbre de una práctica, aún observada sin asociar a ella el corazón, acaba por impregnar el sentimiento y por romper el hielo interior. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nosotros hacer la práctica de esta mitzvah, vamos a descongelar nuestro corazón. Vamos a ablandar nuestro corazón. Vamos a empezar a tener una relación más personal con Akadosh Baruj Hu. Porque recordemos, yo he expuesto en este caso en clase
que podemos hacer la mitzvah con temor y con amor. Pero si solo hacemos en este caso la mitzvah solo por temor, vamos a parecer aquel tzipor o aquella ave o aquel pájaro que solo vuela con una ala, ¿sí? Pero mientras que nosotros hacemos la mitzvah con temor y reverencia a Kadosh Baruj Hu y con amor a él, entonces vamos a utilizar estas dos alas y vamos a volar y vamos a elevarnos. Y este es el objetivo de la mitzvah. 2. Las ideas aún lo más elevadas, las más elevadas de las ideas, si no toman cuerpo en actos bien determinados, acaban por corromperse y por corromper sus adeptos. Eso es bien importante. Si nosotros no tenemos nuestras ideas bien establecidas, vamos a tener, regularmente podemos tender al fracaso. Y podemos corrompernos de alguna otra manera. Y esto es lo que prevé o previene la mitzvah. La imagen del hombre hecho de espíritu y de carne, la idea debe encargarse en la práctica para poder implementar en nosotros esto. ¿Qué cosa? La Torá. Hacerla para nosotros. Y la Torá misma expone un código de leyes y prácticas muy precisas y detalladas para nuestra vida y adaptadas a todas las circunstancias que puedan suceder durante el transcurso de nuestra vida. Y esto es así, porque la Torá nos regula desde que nosotros nacemos hasta que el día que nosotros morimos. Y esto lo hemos estudiado en clase de judaísmo, ¿cierto? Que hasta el día que fallecemos hay una forma hasta cómo se debe ser enterrada uno. Por ende, en el cuadro de esas obligaciones, hay que entender el celo del judaísmo en la multiplicación de las acciones a fin de acceder al grado de perfección máxima. ¿Cuál es el objetivo de una mitzvah? Es llegar, en este caso, a ascender al grado de perfección máxima. A veces tomamos muy a la ligera los mitzvot, pero tenemos que tener muy en cuenta que cada mitzvah es para nuestra propia elevación, para nuestra propia perfección. Como mencioné, cada mitzvah trae aparejada otra mitzvah, así lo dicen Pirkei Avot. Ahora, efectivamente, si este ardor no es inmediatamente fijado en una acción, corre el riesgo de permanecer un sentimiento estéril. Porque cuando nosotros, vamos a poner el ejemplo, hacemos una verajá lepataná, es como hacer una bendición al viento sin un fundamento, sin para ninguna razón. Entonces, si hacemos una mitzvah solo porque nosotros la creemos que es de nuestra propia forma, es prácticamente estéril esta mitzvah. Y hemos hablado de esto con respecto al Mishneh Torah, que no podíamos llevar en este caso cualquier cosa al templo para hacer, en este caso, los korbanot. Tenía que ser específicamente lo que se tenía que llevar. Más aún, puede ser nociva, y en este caso, puede ser nociva para nuestro ser. Y en este caso, la sabiduría no está acompañada de actos suficientes que la inscriban en el corazón. Como está escrito en este caso, en el Pirkei Avot, que dice, aquel cuya sabiduría es superior a los actos es comparable al árbol con forraje pesado y espeso, pero con raíces débiles. El viento lo puede arrancar. O sea que si nosotros nos cimentamos, hacemos que nuestras raíces crezcan a través del cumplimiento de la mitzvot, va a pasar cualquier tempestad y nunca nos doblegaremos y nunca caeremos. ¿Por qué? Porque estamos aferrados
a Kadosh Baruj Hu, ¿a través de qué? A través de su Torah Kedoshá, a través de sus mitzvot. Y si nosotros solo estamos en cierto punto bien arraigados, pero en otro punto no estamos bien arraigados, es comparado a este árbol que tiene gran follaje, por cierto, por fuera, pero sus raíces están por casi muy chicas, muy pequeñas. Entonces no tiene agarre y cualquier situación, ¡pum!, lo va a botar. Entonces ahí dice uno, va a empezar, pero ¿por qué Hashem me pasa estas cosas a mí? ¿Por qué? Pero Hashem mismo te menciona y te lo dice de esta manera: aférrate a mis mandamientos que son fuente de vida. La Torah es fuente de vida. La mayoría que está apegado a Kadosh Baruj Hu a través de la Torah, cualquier circunstancia de la vida que le venga en su vida, va a decir, valga la redundancia, va a decir, no, no tengo miedo, no pasa nada, porque yo sé que a través de los mandamientos y a través de esta práctica constante, día con día, de hacer los mitzvot, estoy dándome cuenta que mi servicio, mi abodá a Hashem es constantemente. Y no tengo miedo, mi fe y mi emuná, en este caso mi emuná está incrementándose constantemente. Y no me voy a quebrar tan fácilmente por cualquier tempestad. ¿Ya? Ahora vamos con el último tema. El tercer punto. Del mismo modo en el que la cáscara protege al fruto, y aquí vamos a hablar un poquito de términos cabalísticos, clipá, que protege al fruto, la acción salvaguarda la pureza del sentimiento, mantiene el grado de conocimiento y preserva la claridad de la visión interior. Es la multiplicidad de las prescripciones subordinadas a las prácticas de cada día de hacer la mitzvah, la que salvaguarda nuestro apego a la Torah y en este caso estar íntegros a Hashem, íntegros a la misma Torah. ¿Entendimos por qué el por qué debemos en este caso hacer la mitzvah, o sea, llevar a práctica la mitzvah? Es más, en términos de los Mekubalim, esto lo que hace es un tikkun, una corrección a tu propia vida, constantemente. ¿Sí? ¿Dudas con lo que hemos tocado ahorita el tema? ¿Preguntas? Los miro muy callados hoy. Me tienen nervioso. No, estaba muy claro, la verdad está muy claro. Ok, excelente. Vamos Hashem. Ahora, a raíz de esto que hemos hablado, hay un principio fundamental dentro del judaísmo. ¿Cuál es este principio fundamental en el judaísmo? Está escrito en el libro de Tehilim, en el Tehilim 16:8, que dice: tengo a Hashem o Adonai constantemente presente ante mí. Uf, nadie pone atención a eso. Regularmente la mayoría no ponemos atención a eso. Y cuando, es más, el mismo Melach David dice, es como la sombra de uno, está a la derecha, está, Kadosh Baruj Hu está a la par de uno. Voy a tal monte, tú estás ahí. Voy a tal colina, tú estás ahí. Voy a tal planicie, tú estás ahí. ¿De dónde me he de escapar de tu presencia? Entonces, esto es cosa que tenemos que tener muy presente constantemente, y esto es uno de los principios fundamentales que debemos tener presente constantemente cada día de nuestra vida, que Hashem está presente ante nosotros. Y a raíz de esto, tal como también, y así lo menciona también Orah Haim 1:1. Y a raíz de esto, que nos procura el impulso para observar, en este caso, los mitzvot con perfección.
O sea, a sabiendas, porque sabemos que tenemos a Hashem presente en nosotros, tenemos que saber que me levanto en la mañana, Modea ni lefaneja, para hacer lavado las manos primero, ni lefaneja, hacer tus necesidades, hacer las bendiciones después de haberte aliviado, ponerte tu tzitzit, ponerte los tefilín, las mujeres con lo suyo también, en este caso, preparar la falá, estar pendiente de los chicos, todas estas cosas que son bien importantes dentro del hogar. Todos estos son mandamientos o mitzvot que Hashem nos dice, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y está presente delante de ti, estoy presente delante de ti. Hago la pregunta a todos, si ustedes estuviesen al presidente de su país, ¿ustedes no se van a levantar y van a saludarlo? Por supuesto que lo van a hacer. O una reina o un rey, por supuesto, usted va a hacer hasta lo imposible hasta que le dé un autógrafo, ¿cierto? ¿Por qué no pensar en ese punto de vista cuando nosotros estamos presentes ante Kadosh Baruj Hu? Eso es lo más importante. Y por ende, cuando nosotros estamos haciendo estos mismos, estamos saludando, estamos haciendo reverencia al Borolam. Pues existe una providencia individual en todo lugar en que uno se encuentra y en cualquier momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está la Shejinah de Hashem siempre al lado tuyo. ¿Quién ha escuchado de que por cada mitzvah que usted realiza es un malaj que usted crea? Un ángel que usted está creando. ¿Han escuchado eso? Sí, sí, le he escuchado. Pero Sí. asimismo, cuando hay malos actos, también se trae igual a la tierra y Cuando, malas cosas cuando, también. cuando uno hace una vera, entonces viene el Satán y él acusa, ¿no? El acusador. No vayan a creer que el Satán es un hombrecito con diablecito, con cachitos y bigote así acolochadito con cola. No, no, no. Satán es un malaj, es un ángel. Es un ángel que te viene a decir, bueno, mira, te dijo Hashem que hicieses esto y tú hiciste lo contrario. Y te acusa. Y ahí viene el sentimiento de tristeza dentro de nosotros, de arrepentimiento tal vez puede llegar, pero no es un arrepentimiento en su totalidad. Y vemos que entra un sentimiento de mero feo cuando uno no cumple con lo que tiene que hacer. Entonces, por ende, debemos entender esto, que tenemos presencia de Hashem frente a nosotros. Ahora, nuestros jajamín dijeron, existe una recomendación de la cual depende todas las leyes de la Torah. En todos tus caminos conoce a Hashem. Y así lo dice en este caso en Berajot 63a. Y lo menciona también con respecto a Proverbios, Mishlei 3:6. Lo que significa que, aun cuando el individuo, satisface sus necesidades materiales, debe de conocer a Hashem y conducirse con la intención de servirle y no solo de gozar personal, de un solo goce personal, como hemos mencionado en anteriores clases. O sea, por mi propio beneficio yo voy a servir a Hashem. No. O sea, tú lo estás haciendo por un beneficio propio, ¿no? No tiene valor esto. Bueno, sí, pero no en su magnitud. Porque Hashem siempre es bondadoso para con todas sus criaturas. Pero a lo que quiero llegar es de que, no sé si se recuerdan el maasé que les expliqué de una niña y de dos hermanitas, y una quería servir al padre, y una preparó un cake bien rico con todo bien refinada la harina, utilizó los mejores elementos para preparar este cake, este pastel, y la otra niña dijo, no,
con lo que sea, empezó a tirar la cáscara de huevo, no tamizó la harina, se le fue un bichito ahí, Hashbe Shalom, porque nosotros no comemos insectos, sabemos que esto es una prohibición. Y, y entonces, lo que salió de eso, de ese pastel, bueno, salió un pastel. Mientras que el otro pastel, más decorado, más elaborado, se vio el esmero. ¿Qué pastel cree que puede escoger el papá? Se le puede decir más satisfecho, más atractivo hacia los ojos y más delicioso al paladar. ¿Cuál creen ustedes? Por supuesto, el pastel está mejor elaborado, que estuvo mayor, podríamos decir, intención en su elaboración. Mientras que la otra, pues, oh, sí, gracias, rico tu pastel, y lo puso más o menos ahí a un lado, pero sabiendo de que no estaba bien hecho ni bien cocinado. Entonces, a esto se asemeja que Akadosh Baruj Hu ve tus acciones, él ve, en este caso, tu esfuerzo para cumplir los mitzvot. Ahora, con respecto a esto de servirle a él, y vamos a incluir en este caso cuando comemos, cuando bebemos, y cuando hablamos de comer, estamos hablando de nuestra dieta kosher, y con la intención de observar, en este caso, ¿por qué hacemos esto? Para con el objetivo de que de tener una buena salud y mantenernos físicamente aptos para cumplir ¿qué? Los mandamientos. Ya hemos hablado con anterioridad en clases de judaísmo, y hasta a veces podemos interrumpir un tanit, un ayuno, por una situación en la cual la persona está decaída, ya está desfallecida, es mejor darle de comer. ¿Para qué? ¿Para qué, estudiantes? ¿Para qué? ¿Cómo se le llama a este principio que hemos estudiado? Pikuah Nefesh. Pikuach Nefesh. Por Pikuach Nefesh, ya que en este caso estamos por salvaguardar su vida. ¿Para qué? Para que continúe cumpliendo mandamientos. Entonces, este es el objetivo. Ahora, dormir con intención de recobrar fuerzas para el día siguiente. O sea, no te quedes toda la noche, por favor, querido estudiante, al menos que estudies Torah, pero no te quedes toda la noche con tu tablet o tu teléfono viendo los memes, y a veces hay memes de mal gusto, o en este caso, no te quedes desvelándote, porque el día siguiente tú tienes que ir a trabajar, o tienes que ir a la yeshiva, a la escuela, y para poder, en este caso, cumplir con tu obligación. Y este es el objetivo de dormir también, para recobrar fuerzas para cumplir mitzvot. Trabajar. Y cuando decimos de trabajar, no por la ganancia en sí, la ganancia del dinero, por supuesto, ¿quién no le gusta tener panasá? Pero no por la misma ganancia, sino para disponer de los bienes, en este caso los sendos medios, a fin de sostener a su familia y poder educar a tus hijos y hacer masim, tovim, cosas para bien, llevar una vida matrimonial sana conforme a la ley de Tahara Mishpacha, o sea, de la ley de pureza familiar, con intención de cumplir su deber conyugal y de tener hijos y que perpetúen en este caso el judaísmo. Este es el objetivo. Ahora, en general, la persona debe pensar todos los días de su vida, sus actos, sus palabras que él salen de su boca, a fin de que su conducta se moldee constantemente día con día hasta llegar a esta perfección que necesitamos tener. Ya sea en este caso, directa o indirectamente, a través de los mandamientos, a través de los mismos. Querido estudiante, sé que es difícil, pero no imposible.
Para eso fuimos creados. Para eso fuiste creado. Para eso fue que tú tal vez tomaste la decisión de hacer una conversión y vivir como un judío. Esfuérzate cada día. Y de la misma manera, cuando tú te levantas, cuando tú haces algo, piensa que ahí está. Cuando tú vas al trabajo y estás tentado tal vez de robar unos 5 minutos para salir antes, no, ahí está. Tú no puedes robar, no puedes robarle a tu patrón. Tampoco puedes robarle a tu empleado. Tienes que ser justo, porque una de las cualidades, uno de los midos de Kadosh Baruj Hu, porque él es justo y tú tienes que ser justo igual que él. Y este es el mensaje que traigo para ustedes el día de hoy. Este es con respecto a la clase de hoy. Con la clase para la próxima semana, no, la próxima semana no hay clases, ya que estamos en festividades de Shavuot. Así que vamos a tener una semana de vacaciones. Nos estaremos viendo con la ayuda de Borolam. Creo que aquí tengo yo mi calendario. Chequeo. El calendario lo tenemos. Ok, recordemos. El 5 de Sivan es Erev Shavuot, que vendría siendo el 11 de junio. Encendido de velas en la Florida es a las 8:02 p.m. Así que para los que están en diferentes países, por favor, abocarse en este caso a su calendario electrónico o de cualquier entidad religiosa judía donde usted pueda encontrar el calendario. Ahora, el 6 de Sivan es Shavuot. Precisamente el 11 pasamos toda la noche estudiando Torah. El 6 de Sivan, que sería el 12 de junio, el Shavuot, se encienden velas también, es a las 8:59 horario de Florida. Y el 7 de Sivan es Iskor de Shavuot y termina la festividad a las 9 p.m. O sea que hacemos Abdalá a esa hora. ¿Ok? Como mencioné, por favor, búsquese un calendario o una aplicación para bajarlo en su teléfono o en su tablet, en lo que ustedes consideren pertinente. Clases las reanudaremos, el día 18 de junio para volver a clases. Paso a anunciar que mañana comienza la clase de Mashiach. Así que para aquellos que quieran acompañarnos, Bedrat Hashem, mañana ya comenzamos la clase de Mashiach y vamos a conocer los términos, quién puede ser un candidato a Mashiach, quién no es un candidato a Mashiach, posibles nombres del Mashiach, y esta es una sesión de clases que va a ser más o menos de 10 sesiones probablemente, posiblemente podamos extender un poquito más por razones ya sea de fuerza mayor, que no pasen fuerzas mayores, pero o porque exista una festividad o algo por el estilo, que ya sabemos que siempre estamos en esta situación. Así que, querido estudiante, espero que estén mañana en su clase, comenzamos la clase de Mashiach. Una vez más, me despido de ustedes, queridos estudiantes. Su amigo, Johanan Ben Hillel Halevi. Fuerte abrazo. Shalom.